¿Qué tal? Es un gusto recibirle en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. El día de hoy vamos a tener el interesante tema de la economía del fraude global, aspecto que definitivamente resulta muy interesante analizarlo. Y qué mejor que con el doctor Enrique Vázquez Constantino, director general del único Centro de Investigación y Estudios del Sector Privado. Enrique, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí listos en Economía y Mercados. Gracias por seguirnos y atentos a sus comentarios. Gracias, licenciado Rafael. Un gusto, como siempre, Enrique. Creo que es determinante ver que pues hay muchos aspectos. Hablamos de delincuencia, siempre se habla de los aspectos de drogas, que pues no dejan de ser nocivos, por supuesto, pero hay una serie de economías que se mueven muy lucrativas en todo el mundo y que se dedican al fraude. Hay fraudes de todo tipo, ¿verdad? Y vamos a separar los fraudes del sector público, que también se podían considerar gente que ofrece lo que no cumple, o que tenemos una serie de personas que no cumplen los requisitos para estar en el cargo que detenta. Pero vamos a hablar ahorita de otro aspecto, en un aspecto de una delincuencia variada que va desde gentes que le hablan para que vaya a alguna tienda de conveniencia y que haga una recarga a tal número de un X línea telefónica porque ya se ganó un premio y que el requisito es como si eso fuera un protocolo. Pero también podemos llegar a otras escalas enormes que están en los países desde, hablando tercer mundo, podríamos hablar de Jamaica o hablar de los desarrollados como es el propio Israel, Enrique. Es correcto, de acuerdo a diferentes análisis de instituciones globales, señalan que las compañías que han experimentado este tipo de fraudes principalmente ha sido perpetrado por clientes, también el ciberdelito que cada vez está teniendo más auge y sobre todo en México, la apropiación indebida de activos de las empresas y la corrupción y el soborno. Definitivamente son de los temas que se tienen que estar atendiendo por las empresas, las instituciones y también a nivel familiar, a nivel personal. Es correcto. Podríamos ubicar en todo esto que hablas muy bien, la red se ha vuelto, porque vemos la parte de las líneas telefónicas, pero viene la conectividad, ¿verdad? Viene las computadoras, todos los sistemas de información que están integrados, y entonces vemos que ahí se ponen a pescar, ¿verdad? A ver que hay gente que no cae, o algunos caen una vez y luego ya otros no, pero hay tanta gente, como ellos les llaman, ¿verdad? El mundo de tontos que dicen que no fallan, porque es una manera tremenda como llegan a decir algunos de estos ciberdelincuentes. Pero ¿qué sucede? También a veces se presentan y dicen, le hablan de las famosas ofertas, ¿no? Las ofertas del turismo. La situación es que aquí la fuente de la información circulan, ya no hay esa confidencialidad. La base de datos que tiene una empresa de vacaciones o un hotel determinado, de repente alguien que se va de ahí o que la negocia, ya le están hablando a usted de otros lugares haciendo todo un show y le ofrecen unas ofertas que suenan fabulosas, y a la gente que logran sorprenderla, pues es donde le estafan. En lo menos es en los depósitos que hacen por esas supuestas ofertas de vacaciones, y en el mayor de los casos, pues les bajan completamente todo lo que hay en la tarjeta. Esa es una situación tremenda, Enrique, y se da mucho en México. No solo hay que ver hacia afuera,
En México es a cada rato ese tipo de fraudes de vacaciones. Sí, Enrique. también de lo que hemos encontrado en diferentes países, si lo sintetizamos, podemos identificar que los fraudes más costosos son aquellos que derivan, por ejemplo, del abuso de información privilegiada, que alguien tenga una información y que abuse de esa información que no le correspondería aprovecharse de ello y genera un daño hacia terceros, el fraude fiscal, que también en varios países ha sido un dolor de cabeza, y aquí en México estamos viendo que al menos la autoridad fiscal está teniendo temas muy, muy interesantes para mitigarlo. En el caso, por ejemplo, de las outsourcing, que recientemente han estado trabajando con mayor fuerza las autoridades fiscales para evitar este daño al erario público federal. También el lavado de dinero y el soborno y corrupción, que va muy, muy pegado siempre. Correcto. Y dentro de esos aspectos podemos tomar el que las rifas, aparte de lo que hablábamos del turismo, el aspecto de las rifas, pero podemos tocar antes otro punto, Enrique, hasta usan la necesidad de emplearse esos trabajos golondrinos que de repente llaman y cobran una cantidad determinada por anunciar a la gente de que está libre, fíjense, entre comillas, pues necesita empleo, y después les cobran también directamente para un supuesto cargo, ¿verdad? Donde van a ganar mucho dinero y que con una módica cantidad se los van a dar, hasta parecen sindicalistas, ¿no? Pero tipo de situaciones y Sí, aquí algo que me gustaría comentar con relación a este tipo de fraudes que se están viendo a nivel global, y sobre todo darle énfasis a la parte electrónica. Por ejemplo, encontramos algunos tipos y que también las autoridades mexicanas están impulsando también que la mayoría de los mexicanos estemos enterados para evitar este tipo de situaciones. Por ejemplo, el correo basura, o también conocido como spam, que llega al correo electrónico con la finalidad de darle clic, pero es un virus y nos quita la información, nos roba la información personal que tenemos allí en los dispositivos. También al smashing, que es este tipo de fraude, tiene que ver con el envío de mensajes SMS al dispositivo móvil, al teléfono móvil, con la finalidad que visites una página web fraudulenta, y esto en el momento en que tú le das a acceder a este tipo de páginas, pues también obtienen tu información financiera con la finalidad definitivamente de generar este tipo de robo de información, y sobre todo la bancaria, los datos bancarios, que es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. También el phishing, que también es como conocido como suplantación de identidad. Este tipo de fraude lo hacen, se hacen pasar por una institución financiera, pidiéndoles que tuvieron un error en tu cuenta y te están pidiendo que les des todos los datos. Allí mucho cuidado, porque las instituciones bancarias no te piden información a través de tus cuentas de correos. Y también el farming, que consiste en redirigir a una página de internet falsa mediante ventanas emergentes para robar tu información. Entonces, con ese tipo de datos, de información, por favor, si es un correo que normalmente no te llega, pues sencillamente ignóralo, elimínalo, y no por curiosidad vayas a cometer
un perjuicio hacia tu persona. Es correcto. Han sofisticado el llamado de las personas, del manejo en algún lugar que llega a comprar a alguien, verifican o el pago de tarjeta. El problema es que hay mucha fuga de información también. El banco porque hizo tal operación o en tal lugar comercial que hizo una compra determinada. Sacan esas loterías que son de muchas modalidades y le hablan de unas cantidades estratosféricas que dejan a la gente dopada, ¿verdad? O ganó un carro determinado, ese tipo de situaciones, y al rato le piden que haga un depósito módico según ellos para que pueda recibir el premio. Eso también se está presentando, es inaudito, pero es el más lucrativo de los fraudes que está resultando, y hablamos de miles de millones de dólares anuales que ejemplifica este tipo de aspectos. Otra característica, por lo general, es a la gente adulta con la que está predominando este tipo de fraude, y después llegan hasta presiones inconcebibles, pero pues terminan despojándoles de todo. Así parece de increíble es esta situación, Enrique. Sí, y también entre este tipo de fraudes también se ha tenido evidencia de al menos unas 6 criptomonedas que están generando también estos engaños a diferentes personas para que cambien su dinero por las criptomonedas, y se estima que han sido entre 214, alrededor de 19.5 mil millones de dólares que han sido robados a través de estos esquemas de criptomonedas. Entonces también hay que tener mucha atención. No estoy señalando que todas las criptomonedas, sino que si alguien va a hacer una inversión en este tipo de elementos, de instrumentos financieros, de estos modernos, pues también hay que tener mucho cuidado y conocer que también tiene un alto riesgo. Entonces, pues la información ya está. Es un tema muy interesante que debemos de tener cuidado todos, atención a todos, y establecer los sistemas de control, de monitoreo que nos permitan mitigar o reducir este tipo de riesgos, quitar los riesgos. Es correcto. Y yo creo que hemos platicado en otros programas de economía y mercados sobre el aspecto de la criptomoneda. Qué bien que lo mencionas, Enrique, porque tiene dos facetas, tiene dos caras esa misma moneda. Una gran cantidad de gentes que se aprovecha para estar timando, para estar estafando, y la otra situación de lo que va avanzando, lo innegable, algo que va a ser una realidad. Sin embargo, creo que bien valdría la pena determinar que siempre desconfíen. Bien, vamos a un breve corte comercial y regresamos a Economía y Mercado, su programa. ¿Eres emprendedor, microempresario o empresario en Chiapas? En apoyo a la economía local, la Radio del Diario te invita a promocionar de manera gratuita tu producto, marca o servicio. Llámanos al aire de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde al 961-612-1136, extensión 2032, y cuéntanos acerca de tu negocio. La Radio del Diario apoya a la economía local. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas.
Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. In alliance with the Toledo Foundation. The lack of education is more acute in rural areas, where the population spread, the economic necessity and the lack of infrastructure become barriers for many to attend school. My goal is to donate 25 mountain bicycles to the schools, so that the students that walk the longest distances can learn without making such efforts. The coronavirus pandemic has brought upon us extreme economic and social conditions to the vulnerable elderly, whom are at risk of getting sick. Education is the key to opening the door to a better future. ¿Qué tal? Es un gusto, ya estamos de nuevo aquí en Economía y Mercado, su programa, viendo el interesante tema de la economía del fraude global, y hemos hecho algunos buenos detalles con el doctor Enrique Vázquez, y pues podemos citar en esencia que todos esos aspectos de empleos que le tienen que cobrar para darle un muy buen cargo, lo que decíamos de los aspectos bancarios, las vacaciones mágicas que le salen a $1, todo este tipo de circunstancias que decimos, se tiene que desconfiar y tenemos que llegar también más allá, Enrique, de los centros comerciales. También hay en línea, hay algunas, no queremos hacer publicidad, algunas empresas en línea muy serias que manejan pues, productos en entrega en casi todo el mundo. Pero hay muchísimas empresas que clonan o de repente se hacen paralelas y cuando viene a ver la gente esas supuestas ofertas, ¿verdad? Esas ventas de todo o de tocho, como le pongan el tipo de términos, ahí vienen los pagos y al rato pues se vienen a dar cuenta que no reciben nada o reciben gato por liebre y ya les dieron baja en la cuenta también, Enrique. Sí, es correcto. Pero también aquí algo que me gustaría compartir, con lo de la pandemia COVID, la mayoría de los países tuvimos que entrar de una manera abrupta y a la parte electrónica. Y eso ha intensificado el uso de comercio electrónico, de transferencias electrónicas, el uso de diferentes plataformas. Y aquí también que se venía sumando con la parte de la tecnología 5G, el Internet de las cosas, y se prevé que puede haber un incremento en los fraudes, en el robo de información a través de estas plataformas, de estas nuevas tecnologías que cada vez más en el mundo se están utilizando. Entonces, eso no significa que debemos de dejar de usar, ¿no? Al contrario, se sigue trabajando en el desarrollo de estrategias, de tecnologías también que puedan estar contraatacando este tipo de fraudes cibernéticos. Entre ellos, por ejemplo, me gustaría compartir un dato que de la empresa ThreatCloud
que han registrado cerca de 90,000 millones de intentos de ataques al día, que superan los 6,000 millones de búsquedas que tiene Google. O sea, para que dimensionemos lo que también están perpetrando estas personas que se dedican a los ciberataques. Ok, muy bien. Sí, estamos también en la, mencionan ahí que es algo muy, muy importante, que la batalla campal que tiene China con Estados Unidos y que cada uno de esas... Sí, Enrique, y realmente retomando el aspecto de la economía... Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Que tenemos un detalle ahí de audio, les ofrecemos una disculpa, son los detalles de los programas en vivo y ahora con este tipo de plataformas, pero les comentaba esta ciberguerra que algunos medios también ya lo están llamando entre China y Estados Unidos de América, en donde ambos están perpetrando diferentes ataques entre ellos mismos para consolidar su tecnología, para demostrar que la tecnología del otro no es tan segura. Entonces se está generando varios retos que debemos de tener en cuenta. También la inteligencia artificial está ayudando al ser humano a ser más productivo, a tener mayor información en el análisis de datos. Sin embargo, también esto incrementa el riesgo de que alguien pueda estar sustrayendo este tipo de información. Ya en las máquinas, por ejemplo, la maquinaria que tiene transferencia de datos a través de los diferentes sensores, tenemos que tener mucho cuidado también para establecer los dispositivos, las tecnologías que combatan este tipo de robo externo de información o interno. Aunque las estadísticas señalan que alrededor del 40% de los robos, de los fraudes son externos, también hay que tener atención a la parte interna de las organizaciones. Licenciado Rafael, estamos comentando sobre la parte de... Correcto. De esos fraudes desde el punto de vista informático. Es correcto. Y podemos agregar del otro punto, las loterías privativas de México, el aspecto de que sacan las pelotitas en plena pantalla y sacan otro resultado. ¿Sí? El fraude de la... Tenemos ahí detalles sí, bien. Sí, perdimos ahí su comunicación. Por el audio. Sí. Hablábamos de las loterías que en las pantallas, en plena televisión, generan diferentes manejos de las pelotitas con lo que se está sacando y se hacen esos fraudes organizados. Ha pasado en México, ha pasado en Europa también, y lo que hablamos es que es una economía de verdad que la gente debe cuidarse. Hay que desconfiar, en síntesis, nada de lo que represente abundancia facilita es bueno. Hay que desconfiar. Nadie anda regalando las cosas por nada. Esas riquezas espontáneas, esos ganes enormes por casi nada, es donde por seguridad la gente debe desconfiar. Ni un dato por teléfono, así le digan banco, digan telefonía, digan lo que vaya, nadie, mucho menos dar datos personales ni tarjetas porque se las pueden vaciar en el menor de los casos. Adelante, Enrique. Sí, algo que necesitamos tener mucha atención es el implementar sistemas
de aseguramiento de la calidad en la protección de la información, de los datos al interior de las organizaciones, los contratos de confidencialidad. Afortunadamente en México también ya tenemos una ley de protección de datos personales, del cual tenemos que estar monitoreando constantemente estos protocolos para tener la garantía de que esta información va a ser cuidada por las personas a las que les brindemos nuestros datos personales, y definitivamente es parte de las actividades económicas que deben de estar atendiendo los mercados. Sabemos de que hay contingencias en las diferentes empresas, para eso se mide el riesgo financiero, el riesgo operacional, y que también debemos de tener estos planteamientos, estas metodologías, estos protocolos, pero también es una realidad, la gran mayoría de las familias y de las personas no tienen un plan de riesgos ni operacional ni financiero. Es buen momento de reflexionar y en familia elaborar un plan estratégico para mitigar este tipo de riesgos, que viene desde una llamada de un familiar que esté en el extranjero y que necesite ayuda, etcétera, etcétera, y que pueda ser susceptible de tener un fraude, tener un plan de reacción, un plan de choque que nos permita saber qué hacer, cómo actuar, qué estrategias establecer, y eso es lo que consideramos que es importante al tener información relacionado a los fraudes, a lo que está sucediendo a nivel global, con la finalidad de tener esa información y tomar decisiones para mitigarlo en nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestra persona. Correcto. Bien, pues estamos llegando prácticamente al final del programa el día de hoy en este tema que es la economía del fraude global, y pues en Consejo de ellos, que es importante tenerlo como en una civilidad peculiar, porque vemos que aunque esté la restricción por la confidencialidad, las bases de datos lo hemos visto, hay gentes que se salen del parámetro de la legalidad. Precisamente por eso es un fraude, porque trabajan fuera de la ley y hay que desconfiar completamente, indistintamente que haya un marco legal. Una cuestión es a lo que se aspira como sociedad civilizada y otra cosa es la realidad de una economía del fraude global enorme que crece y crece cada año, y en algunos países rebasa el narcotráfico. Un ejemplo concreto es Jamaica. Otras cuestiones de que vendan supuestas inversiones, le regresan un poquito de dinero que lo ven, golosinan a gente, vuelven a mandar más dinero, y desde los casos le dicen, disculpe, pero ya el manejo no tuvo rendimiento, y de $500,000 le regresarán 10,000 si bien le va, y si no se quedan con todo. Entonces, es lo mejor, solo a donde exista la total seguridad de hacer alguna operación, más en estos tiempos de economías tan difíciles, usted no debe dar ninguna información y asegurar lo demás. Enrique, que de salida alguna conclusión que haya faltado. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias por todos sus comentarios. Son muy positivos para cada uno de nosotros y nos hace crecer. Gracias por esos comentarios. Y nos vemos en el siguiente programa. Y gracias por toda esta oportunidad de estar en contacto con ustedes. Y estemos unidos, mexicanos. Definitivamente, estemos unidos, mexicanos. Eso